Bendiciones para todos. Esta es una palabra de unción, poder y gloria para tu vida. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos cómo el apóstol Pablo, después de que da todo el plan, da todo el esquema de seguridad para un hombre de oración o para un hijo de Dios o para un guerrero de Dios, después de que nos enseña todo lo que es la armadura, dice que o enseña que es necesario tomar la oración como arma. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, no disminuir, sino perseverar en la oración, perseverancia y súplica por todos los santos, por todo el pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios en todos los lugares. La oración es una de las maneras o es una de las herramientas con las cuales nosotros desatamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Debemos estudiar la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad. Cuando estudiamos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros oramos. La palabra de Dios o la oración debe ser combinada con la palabra de Dios. Daniel pudo orar efectivamente cuando logró entender los tiempos en los que se estaba viviendo en ese momento. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Entendió los tiempos e inmediatamente empezó a orar, a ayunar, a rogar. Sí, no es solamente sacar una cantidad de palabras de nuestra boca, sino orar con el entendimiento. También dice orando en el Espíritu. Debemos también conocer la palabra del Señor para poder orar con entendimiento y orar la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, podemos orar efectivamente, podemos orar correctamente. ¿Sí? A veces le pide, pastor, hágame un favor y ora porque es que mi marido se fue. Y su marido, ¿por qué se fue? No, se fue para donde la propia esposa. Entonces, ¿cómo voy a orar yo efectivamente cuando me están pidiendo oración por una persona que antes esa persona había dañado el matrimonio de otra persona? A veces, no, pastor, hágame el favor y me ayuda, es que voy a hacer un negocito y quiero que me salga bien. ¿Y qué es? No, es algo ilegal. Entonces, nosotros tenemos que orar, pedirle a Dios, pero de la forma correcta. Sí, dice la palabra del Señor, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no es que todo lo que yo haga me ayuda bien, sino cuando yo lo que hago o con lo que estoy haciendo, demuestro el amor a Dios. Cuando yo demuestro con mis actitudes el amor a Dios, e inmediatamente Dios obra. Pero tengo que entender la palabra, tengo que conocer la palabra y orar conforme a la voluntad de Dios. Lo más difícil para nosotros como pueblo de Dios muchas veces es orar y decir, Señor, que se haga tu voluntad. A veces no queremos orar de esa manera porque pensamos que Dios no la va a responder. Entonces, si Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, hay veces que no responde oraciones porque sencillamente no nos convienen. No es lo mejor para nuestra vida. ¿Sí? Colosenses 4:12 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Algo muy importante es cuando nosotros oramos, es en medio de la oración, la petición y todo lo que hagamos es levantar nuestras manos y darle gracias a Dios. Que se haga tu voluntad, Señor, y te doy gracias. Gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que viene, pero siempre en acción de gracias, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas, para que la palabra se dé a conocer. Entonces debemos orar los unos por los otros, también creyendo que la palabra de Dios, que la oración abre puertas para la misma evangelización.
Hay algo que tenemos que entender en el tiempo de oración, es reconocer que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. Tenemos que saber qué es lo que declaramos y amar lo que declaramos. Si declaramos la palabra de Dios, la amamos y comeremos de lo que hemos declarado, de cada palabra que hemos declarado de bendición sobre nuestras vidas. Cuán eficaces son las palabras rectas, dijo Job. Y dijo el Señor Jesús, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recuerde que el espíritu es símbolo de aire, de soplo, de ruach. Es símbolo, y cuando usted habla, usted sale aire. Entonces el Señor dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El Dios sopló aliento de vida al hombre y el hombre fue un ser viviente. Usted necesita soplar, necesita hacer, cuando usted habla sale aire de su boca, sale vida o sale muerte. Usted tiene la capacidad para bendecir o para maldecir. Es lo que permitamos que salga de nuestra boca. Eso es lo que vamos a comer, o ese es el fruto o lo que vamos a cosechar. No podemos tener un vocabulario todo el tiempo de fracaso y de derrota, porque en eso vamos a vivir. Debemos conocer la palabra de Dios, entender lo que Dios quiere para nosotros y declarar lo que Dios quiere y ha dicho para nosotros por medio de la palabra. Porque Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es la palabra de Dios la que nos anima, la que nos impulsa, la que nos direcciona, la que abre nuestro entendimiento, la que nos guía y nos lleva a tomar las mejores decisiones. El Señor le dijo por medio del profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a conocer el pensamiento por medio de la lectura, el pensamiento de Dios por medio de estudiar la palabra, de escudriñarla, y cuando conocemos el pensamiento de Dios, lo declaramos en oración. Señor, tú dices que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Señor, tú dices que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, en este tiempo de aflicción, tu palabra dice que en el mundo yo voy a tener aflicción, pero debo confiar porque tú has vencido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a orar, nos enseñe a declarar palabra de bendición. Quita de nuestros labios toda palabra negativa, toda palabra de derrota, toda palabra de fracaso, toda palabra de muerte. Y pon en nosotros, Señor, tu palabra, palabra de vida, palabra de salud, palabra de restauración, palabra de multiplicación, palabra de vida eterna, porque es lo que tú has prometido para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Esto fue una palabra de unción, poder y gloria para tu vida. Bendiciones.